Combina su afán académico con el desarrollo de su profesión en turismo a través del emprendimiento cultural gastronómico denominado Planeta Cacao, que es un tour de chocolate artesanal en Bahía de Banderas, Nayarit. Comencemos este taller y así que les pido una gran bienvenida a través de un aplauso para dar y recibir a la doctora Laura. Gracias, muchísimas gracias. Es muy contento estar aquí con ustedes en Lagos de Moreno, sobre todo porque me trae muy bonitos recuerdos de las veces que he visitado esta preciosa ciudad. Recuerdos añejos, recuerdos más contemporáneos, pero siempre algo muy lindo que encuentro en esta preciosa ciudad. También doble motivo porque el tema que nos tiene reunidos aquí es un tema que sé que todos amamos porque nos lleva al chocolate. Pero antes de hablar del chocolate, vamos a hablar de la raíz cultural del cacao. El cacao es un mundo en sí mismo. Yo tengo muchos años trabajando en el tema del cacao y sigo aprendiendo, y eso es fascinante. Del cacao se ha hablado desde muchas perspectivas: la antropología, la historia, la nutrición, por supuesto. Recientemente, en el tema de la gastronomía, cómo se vincula con los recorridos en los cacautales, en las fincas cacauteras, en lo que llamamos el turismo gastronómico, el turismo cultural, el turismo rural y muchas facetas que hay dentro de la posibilidad de viajar y aprender a través de los sabores y los saberes. Así que imagínense, un alimento que nos gusta tanto y además conocer el ecosistema donde crece y la cultura que hay alrededor del cacao siempre va a ser fascinante. Así que esta tarde yo he pensado cómo podemos trabajar, primero hablando un poquito del cacao, sobre su historia y usos culturales, y después me encantaría que me apoyaran de una manera más interactiva para hacer chocolate. Tal vez no todos vamos a poder hacer, pero todos vamos a aprender a hacer el chocolate. Y algo que me encantaría que al final de esta tarde me compartieran, si es posible que ustedes de hoy en adelante puedan integrar mejor el cacao a sus hábitos alimenticios y transformar esta preciosa semilla en un chocolate alimenticio, un chocolate saludable, no un chocolate comercial, no un chocolate lleno de sustancias que sustituyen a las realmente alimenticias. Bueno, entonces, primero que nada me gustaría preguntarles si ustedes han escuchado hablar del origen silvestre o el origen botánico del cacao. Alguien que me recuerde un lugar que sabe que crece el cacao. Chiapas. Pues desde Mesoamérica, ¿no? También. Todo Mesoamérica, correcto. Tabasco es un Edén, es la tierra del cacao porque es el estado que más produce cacao en nuestro país. Veracruz y Tabasco son la cuna del cacao domesticado en Mesoamérica, porque en origen el cacao proviene de la Alta Amazonía, es decir, de los valles amazónicos de Sudamérica. Ya no hay más discusiones al respecto, ha habido durante cientos de años sobre cuestionando el origen silvestre del cacao. Recientes estudios determinaron que, imagínense, más de 100 años investigando, pero en los últimos 20 años se ha especificado de una manera más puntual cuál fue el origen del cacao y de la familia o del género botánico al que pertenece. El cacao pertenece a una familia de más de 20 hermanos. Sí, más de 20 hermanos, y así como en nuestras familias, pues si tenemos hermanos que son distintos a nosotros, uno es más alto, uno es más morenito o más blanco, uno se parece a la abuelita, otro al papá, otro a la mamá, así en todas las familias. Bueno, en el cacao sucede algo similar, sus más de 20 hermanos son diferentes. Y esta familia tiene un apellido, el apellido es Theobroma, así le bautizó el gran botánico sueco Charles Linneo hace más de 200 años. Él se encontró con el cacao en su travesía por el mundo para bautizar, por llamarle de una manera, para identificar a las especies, y se encontró con el cacao, que era un alimento precioso y preciado, ritualista y preparado de todo corazón
para las representaciones míticas, para dar gracias, para ofrendar en un momento único, sea de festejo, pero también de conflicto, es decir, para dirimir diferencias, para compartir, para danzar, para cantar. Ese sentimiento o ese sentir ritualista del cacao sigue vivo, no solo porque los pueblos originarios lo mantienen, que siempre han sido los grandes guardianes del cacao, no solo por eso, también porque si nosotros observamos un poquito y pensamos en nuestras propias experiencias, ¿qué sucede cuando es Día del Amor y la Amistad? ¿Regalamos o nos regalan chocolates? Flores también. Si te rompen el corazón, cómete un chocolate porque te vas a sentir mejor. El día de los Reyes Magos se corta la rosca y compartimos con una tacita de chocolates. Y si nos sale el niñito Dios, hay que invitar los tamales el día de la Candelaria con un champurrado. Y así me puedo ir todavía con más ejemplos que nosotros mismos hemos vivido. Y además los pueblos originarios, tanto de los pueblos mayenses de la zona de Tabasco principalmente, son los que mantienen vivo el ritualismo de ofrendar el cacao en sus festividades y en sus reuniones entre las comunidades para dirimir problemas o para iniciar el ciclo de la cosecha, para pedir a quien consideran el alimento medicina, porque el cacao es una representación de la vida. Y también junto con el maíz, que tiene la misma raíz cultural, el cacao simboliza la noche, la mujer y la luna. Y el maíz, el sol, el hombre y el día. Y en esa simbiosis, en ese simbolismo cultural, van unidos siempre en la historia el maíz y el cacao. Y se quedan porque a las 6 es el homenaje al maíz, ¿sí? Invitadísimos. Bueno, estamos hablando de que, pues de lo valioso y de lo espiritual, profundamente espiritual, que hay dentro de la historia del cacao, que está viva, mientras que los científicos nos dicen que el cacao nos ayuda a fortalecer nuestro sistema neurotransmisor, a tener mejor memoria, a sentirnos bien porque liberamos endorfinas. También nos dicen los científicos que el cacao nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Dije prevenir, no es para la atención, es para prevenir porque fortalece los vasos sanguíneos, las arterias, que son las que llevan la sangre, y en la sangre va el oxígeno. Un cerebro bien oxigenado con arterias fuertes es un cerebro más saludable, pero también en el tema de lo emocional, el cacao nos ayuda a liberar endorfinas, serotonina, nos sentimos bien. Entonces, si se fijan, seguimos hablando de los beneficios del corazón y simbólicamente de todo corazón. Y me encantaría que escucharan, les voy a invitar a escuchar una canción en lo que aquí el primer Umpa Lumpa, que yo le invité a ver si me podía apoyar, algunos chicos que se ofrecieron a apoyar aquí como voluntarios, vamos a empezar a tostar el cacao y vamos a escuchar una canción que les pido por favor que pongan atención al mensaje implícito en esta canción, que nos habla en palabras, una narrativa preciosa sobre esa línea del tiempo del cacao y el simbolismo que hay detrás de él, la cosmovisión de nuestros antepasados y ese ritualismo que está vivo. Entonces vamos a poner la canción, Eduardo, se llama Bendito Cacao. Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que la vida no giraba alrededor de un mineral. Era la semilla que venía de la planta más hermosa del jardín universal. Tan solo un fragmento de su fruto poseía en sus entrañas la sabiduría ancestral. Un pequeño sorbo te podía quitar el hambre y purgarte del pecado original.
bebida de dioses, elixir vital, alquimia que cura las penas del alma, promueve y restaura la paz. Caliente y espeso, ligero y bien fresco, en todas tus formas me haces vibrar. Mezclado con flores, azúcar y especias, transmutas en oro mi estado mental. Bendito cacao, bendito cacao, bendito cacao, te quiero tomar. Bendito cacao, bendito cacao, bendito cacao, hay que celebrar. Hoy 500 años han pasado desde aquel descubrimiento que cambió a la humanidad. Esos 3 navíos fueron nobles encargados de llevar a puerto la felicidad. En las 4 esquinas del planeta están regados varios trozos de tu gran divinidad. Que nunca se olvide quiénes fueron los guardianes que hasta hoy han preservado tu verdad. Bebida de nobles, bebida de reyes, bebida de dioses, elixir vital, alquimia que cura las penas del alma, promueve y restaura la paz. Caliente y espeso, ligero y bien fresco, en todas tus formas me haces vibrar. Mezclado con flores, azúcar y especias, transmutas en oro mi estado mental. Bendito cacao, bendito cacao, bendito cacao, te quiero tomar. Bendito cacao, bendito cacao, bendito cacao, hay que celebrar. Bendito cacao, bendito Gracias por atención al mensaje. Bendito cacao. Bendito lo consideraban y bendito les siguen considerando. Hay muchas referencias que nos hablan de cómo es tan sagrado el chocolate que de rodillas se muele y viendo al cielo se bebe. Sí, voy a invitar a un voluntario para que nos ayude a metatear. Estamos tostando el cacao y ¿cómo podemos saber si ya está listo? Cuando fácilmente se puede retirar la cascarita. Voy a pasar este pequeño platito a ver si me ayudan, para que observen cómo es el cacao en 2 formas. Una vez que el cacao se cosecha, dentro tiene más de entre 30, 40, 45 semillas que están cubiertas de una pulpa fresca y dulce. Alguien por aquí me dijo que ya lo probó. Hasta, ¿dónde lo probaste? ¿En dónde fue? En Chiapas. Sí, este cacao ya está seco. De hecho, en este momento yo no tenía cosecha. Me traje los que habían quedado, vamos, que no llegaron a la adultez, pero quería que lo conocieran, si hay alguien que no lo había visto, ahí está. Pero el cacao, una vez que se retira todo su fruto fresco, hay 2 maneras de empezar a hacer el chocolate. Una es que lo pongamos a fermentar en cajitas de madera, con hojitas de plátano. Y la fermentación natural, como pasa como cuando dejamos una fruta en nuestra cocina, empieza a llegar una mosquita y empieza a fermentarse de manera así natural. Ese proceso lleva entre 6 y 7 días.
y queda del color más oscuro que ustedes pueden ver ahorita que pasen el platito. Hay dos colores, uno queda como más rojizo y el otro queda como más color chocolatito. El que está oscuro, chocolatito, es el que está fermentado. El otro no se fermentó, inmediatamente que se retira de la drupa o de la mazorca, se lava con agua limpia, agua buena, se lava para retirar la pulpa y ese concentrado sirve para hacer aguas frescas, mermeladas, helados, y es maravilloso. Y esa es la forma tradicional en que los pueblos originarios de México siguen preparando el chocolate, porque mientras que el mundo tiene un gran consumo o una gran afinidad hacia el chocolate y lo consumen en barra, en México lo bebemos y en el resto del mundo lo comen. Claro que también comemos chocolate en barra, pero si ustedes observan, básicamente estoy hablando de que la bebida del chocolate a la que hace referencia la canción y al chocolate al que yo estoy haciendo referencia es a esa bebida que salió de México para el mundo en una vasija que transformó los corazones, efectivamente se dispersó por todos los continentes, porque el cacao crece en la zona tropical del mundo, 20 grados norte o 20 grados sur del ecuador del mundo. Su centro de origen más conocido es, como les dije hace un momento, en los valles amazónicos, en la región comprendida entre Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, pero la domesticación se dio a través de los olmecas, nuestra gran cultura madre, que fue una cultura hegemónica. Estamos hablando de hace miles de años, más de 4,000 años, cuando no existían nuestros países, cuando existían y siguen existiendo, claro, las regiones culturales, y el intercambio es inminente, sea por las rutas de los navegantes o sea caminando, pero los pueblos se han encontrado siempre. Y en ese encuentro han compartido sus conocimientos alrededor de los alimentos, no solo por sobrevivencia, sino también por ritualismo y gratitud. Porque si ustedes piensan un poquito qué hacemos cuando nos sentimos muy contentos y que nos sentamos a la mesa porque tenemos mucha hambre, o sea, damos gracias. Dicen panza llena, corazón contento. El alimento nos une, porque no solo por sobrevivencia, sino también por comensalidad. Imagínense ustedes un alimento sagrado como el cacao en un evento importante en el que se agradece por el sol, porque ha nacido el sol, es decir, porque llegó la primavera, o porque se va a cosechar, como el día de mañana que se celebra el día de San Miguel Arcángel, también se celebra la protección de los campos, precisamente por San Miguel Arcángel, pero en los tiempos de nuestros antepasados, esos campos se protegían con cruces que simbolizaban los 4 puntos cardinales del mundo y se pedía buena lluvia para la siembra. Siempre alrededor de los alimentos está esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo sagrada y ritualista. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o un comentario? Bueno, el cacao crece en un ambiente húmedo. Yo vivo en la costa, yo soy nayarita jalisciense. Mis padres y mis abuelos nacimos en Nayarit y de mis bisabuelos en adelante, todos migraron de esta región de Jalisco, de los altos de Jalisco y del sur de Jalisco. Y el chocolate lo van a encontrar en todos lados, no porque crezca en la costa se quedó en la costa, se queda en la costa o en los bosques muy húmedos, pero se volvió tan importante que simbolizaba para los mayas una moneda de intercambio, intercambiar bienes y servicios. Después, cuando llega la colonización, no se nos está quemando el cacao, ¿verdad, compañero? No, todo bien, ¿verdad? Sí, yo nada más estaba haciendo unas pruebas ahorita para ver si ya casi está, ya casi está. En el encuentro de los conquistadores con nuestros pueblos originarios empezó bueno, cuenta la leyenda que cuando se entera nuestro emperador mexica que habían llegado unos hombres altos, blancos, en unas naves marítimas, manda un grupo, una encomienda a ofrecerles una bienvenida porque creían que era Quetzalcóatl que había regresado. ¿Saben qué había en las viandas de comida que llevaban a Cortés? Claro que las frutas y los alimentos más emblemáticos, pero también llevaban jarras de chocolate. Esa jarra de chocolate es la bebida que persiste, que se prepara con agua, que se perfuma con flores,
como la vainilla o como la rosita de cacao. Es una florecita que se utiliza para la industria cosmética porque su olor es muy, digamos que dura mucho tiempo, ¿sí? No se marchita tan fácilmente. Esta ya está deshidratada, pero así es como se usa para una bebida muy típica de Oaxaca que se llama tejate. Lleva cacao, rosita y maíz. Se perfuma también con chile. Ustedes imagínense una bebida de carácter, cacao con chile. Muy buena, para nosotros nos encanta, pero imagínense ustedes lo que encontraron los españoles al momento de probar una bebida fuerte. El cacao es amargo. El chocolate es el que es dulce porque le agregan cantidades industriales de azúcar, pero en realidad el cacao, su esencia es amarga. Y hay que reivindicar los sabores amargos porque pues nos gusta la cerveza, nos gusta el café y nos gusta el cacao. Yo digo, sugerencia. Entonces, para ellos fue un sabor fuerte, pero sabían que el cacao no solamente simbolizaba algo importante económicamente hablando y también en su sistema de creencias. Sabían que era algo que consumían los sacerdotes, los guerreros, los altos jerarcas. Lo llevan a España y también lo llevan a la realeza. Así que se mantuvo durante casi 100 años como un uso suntuario, algo lujoso al que solo podían acceder la realeza y la gente que tenía pues, alto rango social. Además, se empeñaban infructuosamente de no permitir que el cacao o el chocolate, la bebida, saliera de las fronteras de España, cosa que fue imposible porque obviamente que después se dispersó por el resto del continente europeo y es ahí durante más de 100 años, estoy hablando que después de 200 años de que llevaron el cacao a Europa, se transformó en esa barrita o en esa propuesta gastronómica de una barra de chocolate sólida. Esa barra surge porque los holandeses crearon una máquina, una prensa para retirar la manteca del cacao. Esa semillita que ustedes están viendo tiene más del 50% de manteca de cacao, que es muy saludable, es una grasa buena como el aguacate. Entonces, pero es muy difícil de maniobrar porque ya sabemos qué pasa cuando mezclamos el agua con el aceite y ya obviamente no se revuelven. Cuando se enfría el agua, la manteca tiende a subir y es muy fuerte. Entonces, para manipularla en las máquinas, decidieron remover o quitar esa manteca del cacao y agregar otro tipo de aceites, porque lo que tiene el sabor fuerte del cacao es lo que nosotros en México conocemos como la cocoa. ¿Cuál es la diferencia? Pues una letra, porque en realidad en inglés cocoa es lo mismo, o sea, le llaman cocoa al cacao y en México la cocoa le llamamos a el sólido del cacao, que es el polvo, una vez que se le retiró la manteca. A ver, vamos a ver si no se nos ha quemado. ¿Ya está? A ver, trata de abrir uno. Otro. Dele, compañero. Hágale así como cacahuatito. Con las dos manos. Eso. Si el cacao ya se puede retirar fácilmente, digo la cascarita, aquí lo ponemos. Ay, qué bonito es ver trabajar. Bueno, entonces me quedé en la manteca del cacao. Ese sólido del cacao se le agrega otro tipo de aceite, pero también ellos crearon en Suiza la leche en polvo. Así que el chocolate con leche, como tal, como conocemos, es una creación gastronómica europea y nadie se sienta mal por eso. O sea, ellos hicieron la parte que les correspondía. Lo más valioso es que nosotros revaloremos que la raíz cultural del cacao persiste porque lo custodian los pueblos originarios, porque la bebida del chocolate se sigue preparando con agua, se perfuma con flores, se le agrega chile, miel. Claro, también si nos gusta la leche, le agregamos leche, como cada quien lo quiere tomar. Y ya las barras, está bien que están incluso los bombones rellenos de diferentes frutas, de diferentes ingredientes que son maravillosos. Entonces, en este mundo del cacao, todos los saberes y aprendizajes caben. Lo que no tiene caso es discutir si es de aquí, si es de allá. ¿El cacao es de México? Sí. ¿El cacao es de Centroamérica? Sí. ¿El cacao es de Sudamérica? Sí. El cacao es de la región donde crece y donde ese ecosistema es el que nos provee el alimento, y la cultura la hacemos los humanos al momento de interactuar con ese entorno natural y transformar en costumbres, en tradiciones, en alimentos
y en fiesta, porque los alimentos son parte diaria de nuestra celebración. Ya está el cacao tostado, ahorita yo te ayudo, y lo que vamos a hacer es, vamos a moler las semillitas aquí. ¿Alguien de ustedes ya ha hecho chocolate? Les cuento que, les comenté que hay la cascarita, perdón, la semillita tiene más del 50% de manteca o de su aceite natural. Eso nos permite a la hora de la molienda activar esa manteca y entonces crear una pasta que, con el otro componente que es el polvo o el sólido. Así que lo podemos hacer con el molinito, pero también si hay un valiente que quiera venir a metatear, es bienvenido o bienvenida. ¿Sí? Yo, la verdad, no es broma, yo sí me fregué la rodilla, no me puedo hincar, pero están invitados, quien guste venir a metatear, aquí está. Vamos a otra manita santa que nos quiera venir a ayudar a descascarar, para más rápido. Venga, sí, venga. Por donde guste, pero cuidado. Miren, vamos a descascarar y vamos a poner aquí, separar la cascarita de esto, si gusta. Aquí me pueden poner la cascarita para que no se vuelva acá. No, la cascarita. Muy bien. También hay otro tema muy interesante que tiene que ver con esa rivalidad, supuesta rivalidad, que surgió a partir de la incursión del café en nuestro día a día. Sí, interesante porque también ahí hay un elemento hasta cierto punto clasista. Siempre ha habido clasismo en la historia de la humanidad, pero en los alimentos no es la excepción, porque obviamente se trata de un alimento que ayuda a sobrevivir, pero que también ayuda a marcar diferencias entre quienes pueden acceder a un alimento y quienes no, desafortunadamente. En el caso del cacao, les dije hace un momento, pues era un alimento para reyes o para altos jerarcas. Muy difícilmente podía acceder la gente en general al consumo del chocolate, excepto que fuera por una fiesta o una celebración importante. En Europa sí se mantuvo durante muchos años, y en México quienes más preservaron la tradición de compartir el cacao en comunidad fueron los pueblos mayenses que persisten, que están en Tabasco precisamente, que son la mayoría de los pueblos mayenses que hay en México, y ellos, a ellos no les afectó tanto ese elemento del clasismo del chocolate. Ay, tú eres el valiente que va a metatear. Eso, a ver, entonces vamos a concederle el gusto de que sean los primeros cacaos que él va a moler. Sí. Ánimo. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, ¡ay, qué bonito! ¡Eso! Es un metate hecho aquí. Ay, qué lindo metate, muchas gracias. Sí. ¿Qué tal poder? Devolviendo al tema del café también, para que ustedes no digan nada más que nada más están viendo, miren lo que les he traído. Son granitos de café cubiertos de chocolate. ¿Sí? Maestra, le voy a pedir si me ayuda o si alguien le puede apoyar a compartir, que tomen su granito de café con chocolate, y si alguien falta ahorita traigo más. Sí, también ahorita les traigo a ustedes. Esa rivalidad entre el café y el chocolate tiene mucho que ver con, bueno, voy a entrecomillar lo de rivalidad. En realidad es que el chocolate sigue siendo una bebida de celebración especial, de momento especial. Incluso emocionalmente, levante la mano quien ha pensado cuando está lloviendo o se pone nostálgico, que dice, ay, se me antojó un chocolatito. O sea, esto es emocional, ahí lo tenemos. Y es más, si no consume el chocolate, el hecho de pensar en él y saber que le va a servir, ya se siente mejor. Eso es algo que ya está dentro de nosotros. Bueno, pues el café fue buscando su lugar en la historia y encontró lugar en las mentes pensantes libertarias, ¿sí? En los liberales, mientras que el chocolate era utilizado por los conservadores. Otra vez volvemos al tema de esa entrecomillada rivalidad, pero que tiene que ver más bien con usos y costumbres, ¿sí?
el chocolate en momentos especiales, el café para todos los días. Por eso quise compartirles granitos de café de Chiapas cubiertos de un chocolate con leche. Espero que les guste. Y si al rato andan como las cabras, yo no soy responsable, ¿eh? Un granito está bien y si faltan aquí traigo más, ¿eh? Compañero, muchas gracias. Vamos a ver qué observamos aquí. Voy a mostrarle miren, vamos, aquí tenemos una cucharita, miren mi cucharita que tiene cacaos ahí. Aquí se está cremando. Si gustas ponérselo ahí, que lo vea. Se está cremando lo más que puedas contarle. Qué buen metatero, pero también es un gran cacao, este fermentadito, que fácilmente fue activando esa manteca. La piedra volcánica que hace lo suyo. Y el entusiasmo y la intención de corazón, porque él lo está haciendo así con mucho corazón, él lo quiso hacer. Cuando bebemos el chocolate o cuando lo ofrendamos o lo ofrecemos en una fiesta, lo hacemos porque sabemos que va a hacer feliz a la gente, y que es algo de corazón. La canción decía que se perfuma con flores. Hay una especial, no es una flor, es una semilla que tiene forma de corazón. Ya está deshidratado, pero cuando está fresco está rojo, más rojo que este molino. Y todos lo han probado. Todos han probado lo que hay dentro de esta capsulita. Si se fijan que tiene forma de corazón. Adentro las semillas, si yo la abro, aunque ya esté deshidratado, puedo extraer una tintura roja. Voy a hacerlo un momentito. Compañero, le voy a pasar unos segunditos de achiote. ¡Ay, achiote! ¡Qué bonito! ¿Por qué se utilizaba el achiote? Nuevamente volvemos al símbolo. Miren qué bonito chocolate. Un aplauso, por favor. Este es el auténtico chocolate saludable. Y vamos a agregarle un poquito de azúcar, sí, claro, para hacer esa fusión que es perfecta. El azúcar, cuando la ponemos a fuego, la exponemos a fuego, se carameliza. El cacao, cuando se mueve, se derrite. Entonces es una amalgama perfecta. Al principio no se quiere. Es como cuando apenas andan queriendo conquistar y uno le cae uno al otro, pero acaban enamoradísimos. Hagan de cuenta, igualito. Es una relación que primero es como de odio, pero termina siendo un amor apasionado porque se fusiona totalmente el azúcar con el cacao. No soy fan de agregarle mucho azúcar, porque ya sabemos que no es lo ideal, pero un poco de azúcar no le hace mal y le hace muy bien a la mixtura de ambos ingredientes. En ambos ingredientes, en el azúcar y en el cacao, encontramos la fusión cultural de quienes llegaron hace más de 500 años y nos trajeron azúcar y de aquí se llevaron cacao, o que de Asia trajeron cocos y de aquí se llevaron piñas. Y en esa fusión de culturas nacen las cocinas del mundo, las cocinas de todos lados, gracias a ese proceso que primero, si bien fue bélico, la conquista, después fue un proceso religioso, la evangelización, y finalmente un proceso cultural del cual todos somos parte. ¿Gustan apreciarlo? Se lo paso, maestra. Ay, discúlpeme, maestra, pero es que yo le veo carita como de que está contenta y dije... ¿Vamos o no? ¿Los dos? Pues si lo quieren probar, adelante. Ahorita vamos a probar este otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya te quedó precioso y ahorita te voy a regalar un chocolate de premio. Me siento como Chabelo y la catafixia. Ahorita te voy a dar tu regalo, ¿eh? Gracias, gracias. Muy bien. Voy a ayudarles rápidamente a terminar de moler esto. Se los paso y ustedes lo van probando. Si uno no quiere... Ay, es que este vamos. Ahí está, vamos a poner más. Los que como que algunos no se los hacen para. Ah, no, porque si no se... Ah, mira, este. Maravilloso es cómo supieron que eso se podía comer, ¿verdad? ¿Cómo supieron del achiote que eso se podía comer? No, de chocolate. O sea, ¿cómo descubrieron las primeras personas que lo comieron? Bueno, hay varias teorías. Les comentaba del género botánico de Theobroma. Ah, porque me quedé ahí que Charles Linneo clasificó el género a la que pertenece el cacao, que significa alimento de los dioses. Teo, Dios, broma, alimento en griego. Él sabía
del ritualismo que existía alrededor del cacao. Por eso, con mucho respeto hacia los pueblos originarios, bautizó de esta forma el género botánico del fruto. Pero todos los alimentos que pertenecen al Theobroma, de todos ellos, dos, el Theobroma cacao y el Theobroma bicolor, eran igual de importantes para los mayas y después para los zapotecas, los mixtecas y de muchas otras culturas que integraron este alimento. Le llaman pataxte, le llaman cacao blanco, cacao jaguar, cacao balamte, yelá. Tiene más de 20 nombres y en Sudamérica también tiene otros nombres. Y esa semilla se mezcla con el cacao. ¿Cómo supieron? Porque el ecosistema donde crece un árbol está cerca del ecosistema, o el ecosistema comparte con los demás miembros de la misma familia botánica. Al momento de cortar los frutos, porque por ejemplo el cacao no cae, el cacao hay que cortarlo. Entonces, o si caía o lo cortaban los monos, lo abrían. Los pájaros carpinteros también abren el cacao, se come la pulpa o lo que alcanzan y se fermenta solito. Los monos lo llevaban, lo traían. Hay dos teorías: que los monos lo empezaron a dispersar, o la otra es que simple y sencillamente cuando el cacao se probó, como es muy dulce la fruta, la pulpa, pues se empezó a integrar en el hábito alimenticio, pero no se sabía qué hacer con la semilla. Eso sí lo hicieron los olmecas. Eso está documentado, que ellos lo transformaron a través de la molienda de la semilla, bueno, del tueste y la molienda, en una bebida, ¿sí? También les traje algo para que lo conozcan, porque hace un momento mencioné que la familia del cacao es muy grande, y traje pataxte para que lo vean. Yo estoy impresionada porque el pataxte o Theobroma bicolor es el alimento, desde mi punto de vista, con los estudios que he estado haciendo en los últimos 10 años, he encontrado que para preparar la bebida del pataxte es una de las pocas prácticas culturales que hay posiblemente en el mundo que se prepare con tanta antelación durante 6 meses. La fermentación a la que yo me referí del cacao dura 7 días, pero la fermentación del pataxte dura 6 meses, porque no es una fermentación común, es una mineralización. Primero se fermenta bajo tierra en petates como estos y se cubre de tierra, ojo, se cubre de tierra, no es que se proteja con más cosas. Después se saca y se lava y se vuelve a enterrar, se saca, se lava y se vuelve a enterrar, y así sucesivamente. Le llaman también cacao podrido. No es que haga daño, es que efectivamente termina la fermentación y empieza lo que llama la gente el mal estado, empieza a oler mal, por eso lo lavan, para que deje de oler mal. Pero llega un momento que se convierte en esa piedrita blanca que pueden ver ahí. Ahorita la van a ver, ahorita que recorran la jicarita. La jicarita donde está ese pataxte es su propia drupa, ya deshidratada. Ese es el hermano del cacao más cercano, al que todavía se le sigue plantando, se le sigue promoviendo. Bueno, en los pueblos originarios, recientemente los que estudiamos el tema de la antropología culinaria, nos reunimos en academia y en festivales para visibilizar la importancia de los alimentos que quedaron subutilizados, escondidos, guardados, y que por prejuicios de personas que hacían chocolate, claro, con un buen cacao, pero agregaban pataxte y ya no tenía el mismo sabor, decían, eso no sirve. No es que no sirva, es que no es cacao. Son hermanos, pero son diferentes. Esos dos Theobromas habitan en los ecosistemas de México. Los demás, los otros 20 hermanos, están en Sudamérica, Centro y Sudamérica, desde Panamá hasta Brasil, y más, donde más se ha encontrado es en Perú, en Ecuador y en Colombia. En Brasil, por supuesto, pero donde más se utiliza o donde más se consume, pues, es en Ecuador y en Colombia. Entonces, eso nos da también la pauta de entender por qué es que una familia botánica tiene un origen en cierta región. Pero aquí lo importante no es de dónde es, sino qué hace la gente para transformar ese alimento en una tradición, en una costumbre, en un intercambio cultural entre los pueblos. Eso es para mí lo más valioso que significa el conocer los alimentos. El achiote, por ejemplo, pues sí tiene forma de corazón, y aparte la semilla es roja. Pues ven cómo quedan los taquitos al pastor, ven cómo queda la cochinita pibil. Pues en el simbolismo del corazón está la intención, como esta tarde tú que dijiste yo, es algo que tú querías hacer y esa es tu intención,
Y en el cacao siempre que se prepara precisamente con todo el corazón, con algo que te nace y que te cura, es medicina. De verdad, lo aprecio mucho. Traje hojitas de mis árboles, ayer antes de viajar corté unas hojitas. Las hojas del cacao les llaman lenguas de toro, son muy grandes, muy grandes. Si se ponen en un libro se guardan para que se deshidraten. También se puede hacer pinturas, se pueden decorar. O los mayas, está documentado, que preparaban con la corteza, con las hojas y con la manteca del cacao preparaban una medicina para las heridas de la piel. Yo no sé si a ustedes alguna vez alguien los mandó, su mamá o su abuelita, a la botica a comprar manteca de cacao para los labios partidos. A mí sí, yo soy del siglo pasado. Sí, a las boticas, los muchachos de hoy no saben ni qué es la botica, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Ay, ya me siento bien, ya no me siento tan Matusalén. Pero ¿verdad que sí? Señora, ¿a usted le tocó la manteca de cacao en la botica? ¿Verdad que sí? Un bálsamo. Sí, te lo ponías aquí y para las manos. Bueno, pues los mayas ya habían descubierto eso y ponían a hervir las semillas del cacao. Lo dije hace rato, tiene más del 50% de aceite o manteca. ¿Qué pasa cuando se enfría esa agua? La manteca o el aceite sube. Entonces ya lo retiraban y lo juntaban con hojas y con corteza y preparaban una medicina, una molienda para una cataplasma, se dice, ¿verdad? Para las heridas, quemaduras, cortaduras, pues porque es un alimento para la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo. ¿Cómo va ese chocolate? ¿Cómo va ese cacaíto? Ya está, ¿verdad? ¿Verdad? Queda poquito. Un aplauso para los umpalupas de hoy. Vente, ya falta poquito. Un 16 de noviembre del año 2010, al otro lado del planeta, específicamente en el continente africano, en Nairobi, Kenia, sucedió un hecho histórico importantísimo para nosotros los mexicanos. Ese 16 de noviembre del año 2010, las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura entregó la distinción de cocina Patrimonio de la Humanidad a la cocina tradicional mexicana. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y la raíz o el valor de esa distinción se sustenta en que nuestra cocina tradicional mexicana es ancestral, es comunitaria y está viva. Eso fue lo que dio peso a la resolución del jurado para otorgar la distinción a México, a su cocina tradicional. Pero no es una distinción que se cuelgue en un cuadro de la sala de nuestra casa o en un museo. Es una distinción que se preserva con el trabajo de todos los mexicanos, y al decir todos nosotros. Todos tenemos un rol que cumplir. Apoyando a los agricultores, los gobiernos con políticas públicas para apoyar al campo y todo lo que esté relacionado con la cadena de valor de la agricultura y su transformación desde la tierra hasta la mesa. Las universidades para proveer programas educativos que fomenten y divulguen la gastronomía tradicional mexicana y los haceres añejos que siguen vivos y que debemos seguir preservando. La sociedad civil, las amas de casa, los jóvenes, todo mundo que consuma los alimentos locales, que le compre al productor directamente o lo más posible, que la cadena de valor y la cadena de distribuidores sea más justa, o sea, promoviendo el comercio justo. En el caso de México, pues consumiendo nosotros chocolate mexicano, cacao de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz. Este cacao, quiero decirles que estoy muy orgullosa de compartirlo con ustedes. Este cacao es la primera cosecha de un grupo de ex cafetaleros que están en varias comunidades de Veracruz. Dije ex cafetaleros porque la competencia, gracias a la competencia del cacao, del café, empezó a ser tan complicada que ya no generaba o ya no sustentaba la economía de muchas poblaciones de Veracruz, y entonces con el programa Sembrando Vida empezaron a sembrar cacao y esta es su primera cosecha.
y estamos comprándoles directo a doña Alicia, a don Juan, en una cooperativa que ya formaron y están mandando cacao a todo el país. Y es un cacao precioso, un cacao fermentado, ustedes lo vieron, se acrema de inmediato. Es el trabajo, ¿saben de quién? De los descendientes de quienes domesticaban el cacao, que fue Veracruz y Tabasco, toda esa región, donde hace más de 4,000 años, la ciencia nos dice que son casi 4,000 años que se domesticó esta preciosa planta en Mesoamérica. ¿Por quiénes? Por ellos. Ellos transmitieron después sus saberes a otras culturas. Y ya para terminar, antes de hacer el chocolate, porque van a estar también otra manita santamente. Vente tú, Willy Wonka. Entonces yo platico, tú le das ahí. ¿Está bien? Está muy suelto, ¿verdad? Muy flojito. Es que lo vamos a apretar acá. Bueno, ¿en qué me quedé? Quienes están sembrando el cacao o están plantando nuevamente el cacao después de mucho tiempo, están honrando el legado de sus antepasados que fueron quienes hace miles de años domesticaron el cacao y han pasado sus saberes a muchas otras culturas. Para cerrar, quiero compartirles que la región que habitamos, que es el estado de Jalisco, muy cerca también de San Luis Potosí, muy cerca de Nayarit, muy cerca, si nos vamos hacia el norte, está Zacatecas, y si nos vamos todavía más hacia el norte está Chihuahua, y todavía un poco más, no pensando en fronteras geopolíticas. Hace más de 1000 años nuestros antepasados intercambiaban aprendizajes a través del cacao, desde la ruta de la costa de lo que hoy es Jalisco y Nayarit hasta lo que hoy es Utah en los Estados Unidos o Nuevo México en el último centro ceremonial de influencia náhuatl, que es el Cañón del Chaco. En ese Cañón del Chaco encontraron 111 vasijas cacauteras, vasijas chocolateras, hace 100 años aproximadamente, y apenas hace, ¿qué será?, unos 5 años, se realizaron los estudios que determinaron que dentro de esas vasijas había cacao proveniente de estas costas de Nayarit y de Jalisco. Y esa es la prueba de que el aprendizaje de los olmecas, después a los mayas, después a las demás culturas, llegó hasta el occidente de nuestro continente, de esta región mesoamericana y hoy de nuestro México. Y sigue viva la tradición con los huirráricas y los coras de ofrendar el cacao en bebida a sus representaciones míticas, a la diosa del mar, en San Blas, en las playas en el Océano Pacífico, después caminando hacia el camino sagrado de Viricuta, hasta San Luis Potosí, caminando y ofrendando el chocolate en bebida en la tierra para pedir que se apersone el sagrado peyote, porque está en otro ecosistema. Y en esa travesía el cacao juega un papel fundamental, porque está vivo, porque sigue siendo transmitido de generación en generación, esa tradición de preparar el chocolate para alguien que es especial, que es sagrado. Esta segunda molienda tiene que quedar un poquito más acremadito. Si ustedes se fijan, es polvito, pero le vamos a dar una más y vamos a ver cómo se empieza a activar la manteca del cacao con el sólido. Vamos a detenernos un momento para mostrar que aunque ustedes vean que es polvo, y efectivamente es polvo, pero si yo lo empiezo a maniobrar así, se empieza a pegar, o sea, se está compactando. Una tercera molienda va a implicar ya a cremarlo. ¿Sí? Entonces vamos, gracias. Esa batea, qué bonita. Está linda, ¿verdad? Esta es michoacana.
se ve que es menos, obvio porque se está compactando, ¿no? Pero para el efecto sensitivo vamos a darle otro. Y este proceso no se tiene que hacer. Sí. El proceso se puede hacer aquí en Metate, en la maquinita o en el Metate, o también en casa. En casa, si no tienes un molinito como esos o un Metate, pero tienes un procesador de alimentos, ya sé que estoy haciendo una especie de fusión contemporánea, pero a veces esas herramientas nos ayudan precisamente a lo más esencial, que es en este caso a preservar la tradición de hacer el chocolate en casa. El procesador de alimentos lo va a cremar y entonces una vez que se acreme le agregamos un endulzante a nuestro gusto o simplemente este cacao ya lo ponemos en agua o en leche como nos guste y ya lo endulzas como tú quieras o lo perfumas con vainilla o con una flor de magnolia o con florecitas con rosas de Castilla, con lo que quieras, o también con pimienta gorda, que en realidad no es pimienta, pero le decimos pimienta gorda porque se parece mucho a la pimienta que llegó de Asia. Es una fusión entre la pimienta, la canela, el clavo, perfuma pero no enchila. Esto es un poco más complicado, que es la rosita de cacao, porque solo la encontramos en Oaxaca, pero igual la creatividad. También puede ponerle chile, ¿eh? Yo traje un chilito aquí y dije, ahí le puedo poner un chilito también. Y luego le ponemos una de estas. Muchas gracias. Yo creo que esto ya quedó. Gracias. Si yo abro el molino, aquí adentro de sin fin también hay más chocolate, pero lo que voy a hacer ahora simplemente es que lo voy a amasar, ¿sí? Este chocolatito, aunque se vea granulosito, ya está para cremarse. Miren, cuenta la leyenda que en una familia siempre hay una mujer en la cocina que tiene las manitas más calientitas. La que la tiene fría puede descascar antes, la que la tiene tibiecita puede hacer el chocolate, ¿no? Entonces ya dependerá el chocolate se empieza a derretir a la temperatura humana, 36 grados. Entonces sí puedo hacer yo figuras con el chocolate, claro que tengo que amasarlo más, de preferencia todavía quemarlo, pero sí se hacen bolitas o se hacen las tablillas y ya le ponemos una figurita o le puedes agregar semillas también, los que gustes, y tenerlo en tu cocina hasta por 6 meses en un lugar fresco y seco. Gracias. ¿Me ayudas? Sí. Entonces, esto obviamente es 100%, esto se llama pasta de cacao. Cuando no tiene todavía azúcar, en el momento que se le agrega el endulzante, ya se transforma en un chocolate. Y es, como les dije al principio, un chocolate alimenticio, saludable para nuestro cerebro, para nuestro corazón, también para la visión y para la audición, porque eso también está comprobado que ayuda a la salud visual. Y pues en sí, pues para hacernos más felices, ¿no? Porque de eso se trata, de que el chocolate nos haga felices, tan así que el Señor está sonriendo, ¿verdad? El chocolate nos hace felices, simplemente con pensar en él ya estamos sonriendo. Tantas referencias culturales que hay sobre el chocolate en películas, en novelas, o sea, la literatura, en la música, en el arte, en todas sus expresiones, está siempre presente ahí el tema del chocolate. Ahora lo que me encantaría es que reivindicáramos la raíz, que es el cacao, como un alimento precioso y preciado, y que nos va a dar mucha salud, así que integrémoslo a nuestro hábito alimenticio y compartamos, porque el chocolate no se puede quedar así nomás, o sea, hay que aprender, compartir lo que aprendemos, porque decía Albert Einstein, el conocimiento es un bien que no se pierde cuando se comparte, se multiplica. Entonces esta tarde pues a eso les invito y por mi parte pues estoy abierta a preguntas y respuestas o lo que ustedes gusten. Muchas gracias. Gracias. Qué interesante, muchas gracias. Te quiero platicar que aquí en Lagos de Moreno vivió un historiador, filósofo, sacerdote, pero de pensamiento liberal, que se llamó Agustín Rivera y San Román. A él le dieron el primer doctorado honoris causa en 1910 en la Universidad Nacional de México, que así se llamaba en ese tiempo. Fue el primer doctor honoris causa y fue el orador oficial en las fiestas del centenario que organizó Porfirio Díaz. Bueno, él vivió de 1824 a 1916, casi 100 años, y se fue a estudiar a Michoacán y luego a Guadalajara,
al seminario conciliar y luego daba clases en el seminario de Guadalajara, pero se vino a Lagos porque él quería vivir de escribir. Y sí, publicó muchísimos trabajos y él mismo los distribuía y los vendía y fue muy prolífico. Entonces, en muchas de sus obras hace referencia a que él todas las tardes tomaba chocolate. Ajá, pero él quería que fuera así de muy buena calidad, entonces él mandaba a traer el cacao y en su casa lo procesaban, lo tostaban y todo. Las personas, una persona que trabajaba con él y tenía que ser así, él, si no lo hacía, él estaba así al pendiente de cómo se hacía el chocolate, pero todos los días en la tarde tomaba chocolate e invitaba a sus amigos, a sus compadres a su casa. Él fue capellán de las monjas capuchinas que estuvieron en este convento cuando ya habían sido exclaustradas, ya no estaban aquí y vivían en casas de familias, mientras ya después les regalaron una casa para que vivieran otra vez juntas, así como en secreto. Y aquí en 1869 se abrió el Liceo del Padre Guerra y aquí él era maestro. No era una institución educativa eclesiástica, le pusieron ese nombre porque ese sacerdote dejó el dinero para que se mantuviera, pero era de maestros de diferente, no eran sacerdotes, él era el único y él era maestro de gramática y de historia. Fue aquí estaba el liceo cuando ya dejó de ser convento y él era adicto al chocolate. Habla muchísimo del chocolate en sus obras. Habla y vivió por el chocolate. Está comprobado que hay una relación entre la longevidad y el consumo del cacao, porque es rico en antioxidantes. Ahora la ciencia nos habla de que es bueno para prevenir enfermedades degenerativas, eso sí está también comprobado. Pero aquí lo importante es que aprendamos a consumir un buen chocolate como seguramente él lo procuraba, o prepararlo de una manera muy sencilla con cacao y un poquito de miel, perfumarlo y no tanta azúcar. Y eso nos va a ayudar completamente, o sea, nos va a dar más posibilidades de tener más salud o ser más longevos. Sí, también hay un estudio sobre eso. Ah, pues sí. Sí, de hecho, Guadalajara o la Real Ciudad de Guadalajara, hacia el año 1636 aproximadamente, cuando dejó de haber bastimento de cacao del Soconusco y de Tabasco, y también dejó de haber cacao de la costa, que era algo que a mí me intrigaba mucho, de ¿por qué? Porque sí tenemos cacao en Jalisco y Nayarit, ¿por qué no hay grandes fincas o haciendas como en Chiapas o en Tabasco? Y pues encontré la respuesta precisamente en las actas de Cabildo y en los libros de historia, donde nos dice que desde esos ayeres también ya se beneficiaba o se privilegiaba el monopolio de los que enviaban el cacao a Europa desde Veracruz, que era cacao del Soconusco de Tabasco, y entonces ya no permitieron que se sembrara el cacao en el occidente, en la costa, prohibiendo que hubiera más plantaciones. Las plantaciones quedaron, primero las utilizaron, pero después las abandonaron, porque quienes estaban como encomenderos de esa región no estaban acostumbrados al calor y a los agudos y a todo eso, bueno, a un clima agreste, entonces fueron dejando, y los trabajadores desgraciadamente fueron muriendo por cuestiones de esclavitud y de enfermedades, o se fueron replegando hacia las montañas. En ese panorama desolador el cacao se fue quedando como guardadito, no olvidado, porque quienes lo custodiaron fueron los huirráricas, los huicholes y los coras, y lo siguen preservando. Pero en nosotros los mestizos, decía yo, ¿por qué no tenemos más cultura de la gastronómica del cacao o del chocolate tradicional? Fue por eso, porque se empezó a privilegiar el de otra región, pero además porque sucedió algo increíble. Traían cacao de Guayaquil a Guadalajara por vía San Blas. Era más fácil traerlo casi de contrabando que del Soconusco a Guadalajara, a la Real Ciudad de Guadalajara. Era increíble cómo la gente amaba el chocolate y quería conseguirlo, pero era muy difícil, así que pues hacían lo que podían por conseguirlo, y era un tema, sí, obligado dentro de las fiestas religiosas. Siempre, pues ya lo comentamos hace rato, el día de la rosca, sí, el día de la Candelaria, y además porque para recibir a un gran personaje se le ofrendaba, se lo recibía con chocolate.
Entonces, sí está muy, muy relacionado con las religiosas, con los sacerdotes. Cada sacerdote tenía en su parroquia, tenía su bastimento de cacao, o si no había, pedían al cabildo. Bien interesante, hay muchas historias muy interesantes sobre el cacao y el chocolate. Gracias por su aportación, doctora, gracias. Buenas tardes. Mire, quería comentarle, hace unos años tuve un desacuerdo, una discusión con un ecuatoriano. Él me decía que el cacao es originario de su país, que hay documentación histórica donde demuestran que el cacao está registrado en sus libros, no sé, en sus códices, mucho antes que el mexicano. Lógicamente yo como mexicano defendía capa y espada nuestro origen, ¿verdad? Yo sé que la historia la escribe la hace quien la escribe, ¿verdad? Yo en su momento pues no pude defenderlo porque estaba en su país, pero sí fue una discusión muy ávida donde ellos decían que Ecuador es la cuna del cacao, ¿verdad? Entonces pues ahí es el problema. No se sienta mal, lo dije en ese momento, nadie se sienta mal por eso. Los códices, para empezar, los hicieron, los documentaron quienes llegaron en la conquista. Efectivamente, la historia habla de cómo se domesticó y cómo se utilizó en esos ayeres. De Sudamérica no había documentos, salvo los que apuntaban en las ciencias naturales, en la botánica, al origen silvestre de la familia del cacao. Ya quedó comprobado que sí, el centro de origen está en esa región que primero posiblemente fue la Alta Amazonía, después se aclimató a la costa de la región que hoy es Guayaquil. Por eso también me hace mucha lógica cuando leo que se compraba el cacao de Guayaquil, que era más fácil traerlo por la ruta de los navegantes, que ya llegaban desde antes, Ojo, ese cacao que se ha encontrado en Nayarit y Jalisco tiene más de 1000 años de antigüedad. O sea, no llegó porque lo trajeron hace el tiempo de la colonia, ya estaba. Pero ya en términos de comercialización sí lo traían de allá, no todo. Hay documentos, pero esos son recientes, de una serie de un equipo de académicos de diferentes países que conformaron colegiadamente el trabajo científico para determinar el origen botánico del cacao y de todos sus hermanos. Y si es en la zona que comprende entre Ecuador y Perú. Pero en mis viajes que he hecho también yo a Sudamérica me he encontrado con otros estudios que son paralelos a esos estudios que ya se publicaron en el 2018, donde hablan de que sí habían registrado desde hace más de 100 años esa historia o ese documento sobre el origen del cacao en Sudamérica. Por eso está siempre como que encendida la polémica. Pero yo siempre pienso, el cacao es de la tierra que nos alimenta y el cacao transformado en chocolate es del pueblo que lo ha integrado como parte de su identidad. Y eso es lo más valioso que debemos de valorar, debemos de tener en cuenta y no hay que pelearnos. ¿Es de Ecuador? Sí. ¿Es de México? Sí. ¿Es de Guatemala? Sí. ¿Es de Costa Rica? Sí. Es de los pueblos originarios de hace miles de años. El estudio dice que hace 5.500 años se domesticó, pero lo más probable, dicen los arqueólogos, que surgió posiblemente hace 10.000 años, cuando ya los climas se mantuvieron estables y cuando ya se dio el clima propicio para todas las plantas tropicales o todas las plantas que existen en los ecosistemas. México es uno de los 5 países megadiversos del mundo. Otro de los 2 países, porque son de esos 5, 3 están en América: México, Ecuador y Colombia. Entonces tiene la misma lógica. Si en el mismo ecosistema crece el cacao, pues el cacao es de todos lados, ¿verdad? No se preocupe usted, no se pelee. Mejor disfrute. A mí, yo tengo amigos ecuatorianos y me dicen, ¿es que el cacao es ecuatoriano? Sí, señor, vamos a tomarnos un chocolatito. ¿Es colombiano? Sí, señor, sí, no me peleo. Venga a México, es de México, es mexicano. En España están... A donde vayas, el chocolate te va a encantar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Y eso que no entraron a la polémica del maíz.
Ay, esa se pone como el santo del cavernario y así se pelea la gente. No, de veras, pero ahí sí ya no me meto, ahí sí no. Que porque hace 7,000 años encontraron unos maíces en Bolivia y que acá en México hace 6,000, no, pues quién puede saber exactamente, ¿no? Pero bueno, mejor no nos peleamos, mejor disfrutamos y celebramos la cultura de la cual somos parte y que tenemos un gran compromiso. Recuerden, el compromiso es honrar el legado de nuestros ancestros y preservar esa distinción que hemos recibido, pero que tenemos que cuidarla para mantenerla, ¿sí? Y esa es la de todos los días en nuestra casa. En una casa de ricos o pobres se come tacos de frijoles con chile, el maíz, el chile, el frijol, la calabacita, la milpa entera, la milpa del sureste, el cacao, la vainilla y el achote, es la milpa del sureste. Todas las milpas y todos sus ecosistemas o sus sistemas agroforestales nos hablan de los alimentos de una región y de lo que la gente se transforma al consumir ese alimento, que en este caso somos hijos del maíz, ¿verdad? Sin maíz no hay país. Bueno, ese es el siguiente tema, así que yo agradezco su tiempo y me retiro muy enchocolatada, muy agradecida. Muchísimas gracias, doctora Laura, por este excelente taller de chocolate y cacao. Le vamos a hacer entrega en nombre de la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo y del Centro Universitario de los Lagos, de una constancia que a la letra dice: la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Lagos otorga la presente constancia a Laura Alicia Aguilar González por su participación como tallerista en el pabellón gastronómico Altos Norte de Jalisco, efectuado el 28 de septiembre dentro del 21 Festival Cultural Otoño en Lagos. Atentamente piensa y trabaja, 30 años de la autonomía de la Universidad de Guadalajara y su organización en red. Y firma la doctora Gloria Angélica. Y de igual forma, el Centro Universitario de los Lagos quiere hacerle un obsequio por su participación. Esperamos que lo disfrute. Es de la Casa Editorial de Culagos. Muchas gracias, de todo corazón, con mi corazón de cacao. Despedimos a la doctora con un gran aplauso.